el 1, 2, Dos 1. uno. Ahí viene de 10 esta parametrización que habíamos visto la vez pasada. eh, Justamente es re útil cuando tenemos que parametrizar segmentos de recta, ¿no es cierto? Que esto es lo que habíamos repasado la vez pasada. Entonces vamos a parametrizar con esta función vectorial R de t, siendo A el punto de inicio, en este caso sería el origen, y B el punto final, el 1, 2, 1. Y esto nos quedaría, eh, bueno, distribuyendo este escalar por cada una de las componentes se me terminan anulando, ¿no es cierto? O sea, directamente lo que me queda es, hago la distributiva T, 2T y T. Esta parametrización que nosotros la definimos siempre de 0 a 1 cuando utilizamos esta fórmula. Si no lo recuerdan, la manera de chequear que esta fórmula esté correcta era reemplazando por los valores t igual a 0 y t igual a 1. Fíjense que si t vale 0, este segundo término se anula y me queda el primero. O sea, si t vale 1, lo que me devuelve es el punto A, o sea, el punto inicial. En cambio, cuando t vale 1, lo que se me anula es el primer término. Y la parametrización me devuelve para R de 1 el punto B. Esta es una parametrización ideal para curvas de este estilo. Entonces, ya teniendo ubicado la función escalar y la parametrización que vamos a usar para C, ya acá pasamos a la fórmula de la integral de línea. Acá nosotros vamos a necesitar calcular em, la composición del campo escalar con la parametrización de la curva y el módulo del vector tangente a esta función vectorial. Decir mucha vuelta. Calculamos, recuerden, calcular derivada, o sea, calcular vector tangente de una función vectorial es derivar cada una de sus componentes con respecto al parámetro. Derivo con respecto de t. Entonces me queda 1, 2, 1. A este le calculamos el módulo, sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4 o 6. Raíz cuadrada de 6. Tengo calculado esto, me falta hacer la composición. R compuesta con F. Esta va a terminar quedando como función de t. Y va a ser, eh, nosotros tenemos x al cuadrado. X para nuestra parametrización dada por R viene a ser t. Entonces acá tengo t al cuadrado menos i, que le corresponde 2t, más 3z, es decir, más 3t, ¿no?
Entonces, tengo mi vector tangente, o sea, tengo el módulo del vector tangente, tengo mi composición, ya tengo todo. Y ya tengo los límites de integración, además. Entonces, en este caso va de 0 a 1. La composición nos quedó la expresión polinómica y el módulo en este caso nos quedó constante, entonces mejor para nosotros, menos cálculo y ahí estaría planteada la integral. Fíjense que después de resolver esta integral es resolver una integral inmediata de análisis uno. Entonces la parte importante, la parte esencial nueva de análisis 2 es que ustedes sepan plantearla a la integral. Luego van a ver que las integrales de línea suelen ser bastante sencillas en el 90% de los casos. Que nada, además esto lo podría haber sumado estos dos, y iba a quedar aún más t, ¿no es cierto? Entonces mejor me queda t al cuadrado más t, mejor todavía. La raíz de cero y puede salir afuera por ser escalar y lo otro lo resuelve. ¿Este se entiende, Lionel? No, de nada. ¿Quieren proponer otro? Con la sección 8, eh, ¿pudieron completar la sección 8? ¿Tuvieron alguna duda con lo de campos conservativos? Les hago esta pregunta y les pregunto además hasta dónde han llegado en la práctica. Vamos a hacer, sí, les puedo preguntar si alguno se anima a responderme eh, ¿qué entienden por campo conservativo? ¿Qué es?
Es un campo vectorial conservativo. Ya no les voy a hacer resumen nuevamente porque ya lo tienen bastante resumido en el de orientaciones y ejemplos, pero eh, deben entender porque un campo vectorial es conservativo cuando existe alguna función escalar, ¿no es cierto? O un campo escalar, digamos, tal que el gradiente de ese campo escalar es igual al campo vectorial. Si existe esa función, tal que el gradiente es igual al campo vectorial, entonces dice que el campo vectorial es conservativo. Y en particular esa función real, ese campo escalar, se le dice función potencial. Esa es la definición como tal. Después ustedes van a tener proposiciones equivalentes cuando sepan que un campo vectorial es conservativo. Van a tener proposiciones del estilo que son sí y solo sí. Por eso dice que son condiciones necesarias y suficientes. Es decir, si una de ellas se cumple, se van a cumplir todas. Si ustedes pueden eh, llegar a concluir que un campo vectorial es conservativo, significa que se van a cumplir todas estas proposiciones. Fíjense que la primera les dice que f es el gradiente de cierta función potencial. Acá básicamente lo que les está diciendo el inciso A es que f es un campo conservativo. Cuando se cumple eso, es equivalente a que la integral de línea de ese campo conservativo, o sea, la integral de línea de un campo vectorial, es independiente del camino que ustedes tomen. Esta proposición es re importante. La primera es la definición de campo vectorial. La segunda es una proposición que se usa muchísimo. Más es un teorema. Ustedes ese lo pueden encontrar acá en la parte de la teoría, porque ahí no está el resultado. Ahí les dice simplemente de que el campo vectorial, su integral de línea va a ser independiente a la trayectoria, pero no les dice a qué va a ser igual. Bueno, acá en la teoría encuentran eh, el teorema completo y su demostración además. Ahí lo importante es que ustedes se queden con el resultado que les asegura ese teorema, que este lo usamos un montón. Lo que quiere decir que sea independiente de la trayectoria es que si ustedes tienen un campo vectorial tal que es el gradiente de cierta función potencial, cuando ustedes le quieran calcular la integral de línea a este campo vectorial, eh, siendo C una curva que va desde un punto A hasta un punto B, sea esta curva plana o una curva del espacio. O sea, no importa que esta curva sea de R2 o sea de R3. Mientras la curva ustedes sepan que va desde el punto A hasta el punto B, les va a dar igual cuál sea el camino elegido, cuál sea la trayectoria utilizada. Les da exactamente igual. Pueden ser curvas horribles, pueden ser directamente un segmento de recta, que es lo más fácil. Pueden ser segmentos así, tipo que les quede de forma poligonal. Da igual cuál sea el camino que ustedes eh, tengan. Lo único que les va a interesar de la curva es que va de A a B. Y van a poder decir de que esta integral va a ser igual
a calcularle la imagen de la función potencial en estos dos puntos, en el punto final menos el punto inicial. Entonces, por eso es re útil este teorema. Por eso se usa en parciales y en finales también un montón. Y esto lo van a tener asegurado siempre y cuando el campo vectorial sea conservativo, es decir, que sea el gradiente de cierta función potencial. Eso es lo que les dice esto de acá. Esa es la segunda proposición equivalente que tienen. Después tienen una más, o sea, un par más, pero fíjense que la C eh, les dice que la integral de línea del campo vectorial, que es campo conservativo, cuando ustedes le calculan alrededor de una curva que sea básicamente una curva cerrada, van a poder asegurar de que esa integral va a ser igual a cero. Este tercer teorema se puede sacar de forma sencilla cuando ustedes ya tienen demostrado el primero, o sea, el B, cuando tienen demostrada la independencia. Piénsenlo de esta manera. Si ustedes tienen una curva cerrada, significa que esa curva parte de un punto A y termina en ese mismo punto. Es decir, acá lo que se cumple es que el punto inicial es igual al punto final, cuando la curva es cerrada. Más allá que después ustedes utilicen que sea regular a trozos y todo eso. Acá lo que más les interesa, o el concepto más necesario como para entender la idea, es que la curva es cerrada. Sin importar cuál sea la curva es cerrada. Y si la curva es cerrada, como ustedes tienen del teorema anterior, que la curva es independiente de la trayectoria y que va a ser igual al punto inicial menos punto final, y el punto inicial es igual al punto final, esto va a ser igual a cero. Entonces sale de forma sencilla ese teorema, que lo repito, la integral de línea para un campo vectorial que es conservativo sobre una curva que ahí le llama camino cerrado va a ser igual a cero. La integral de línea es nula. Eso es lo que le quiere decir esta tercera proposición. Y por último, pero no menos importante, tienen esta última proposición que es muy útil cuando ustedes tienen campos vectoriales de R3 en R3, que es la que el rotor va a ser igual a cero. Es decir, si tienen un campo vectorial conservativo, es equivalente a que el rotor de ese campo vectorial sea nulo. O sea, sea el vector nulo, ¿no es cierto? Este es muy útil. Y después tienen por corolario esta pequeña prueba que ustedes imagino que la habrán utilizado para hacer los ejercicios que tienen en la sección 8. Que esta es tomando en particular un campo vectorial que es de R2 en R2. Que bueno, acá lo llaman a la primer componente de este campo vectorial P y a la segunda Q. Entonces, ustedes si verifican que estas derivadas, así como cruzadas, ¿no es cierto? Pues a la primer componente la derivan con respecto de y, a la segunda componente la derivan con respecto de x. Si estas derivadas parciales son iguales, entonces van a poder asegurar de que eh, el campo vectorial es igual
al gradiente de cierta función potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo es conservativo. Entonces, este corolario es el ideal cuando a ustedes le dan un campo vectorial de R2 en R2, porque hacen esta pequeña prueba y si les da igual, ya pueden asegurar de que es conservativo. Y si es conservativo, ya pueden asegurar todas las demás proposiciones que tienen acá. Pero solo cuando es de R2 en R2. Ya si el campo vectorial es de R3 en R3, no les va a servir esto. Lo que les va a ser útil va a ser esta última proposición, la del rotor igual al vector nulo. Entonces, si ustedes tienen eso, pueden así encarar todo el 8-4, básicamente. Y todo esto del 8-1 que tienen acá. Las líneas de flujo, líneas de corriente de un campo vectorial, Ya, les dan un espera, campo vectorial y les piden dibujar. Lo relacionan con ecuación diferencial. Acá les dan una función real, un campo escalar. Les piden calcular el vector, o sea, el campo vectorial, y va a ser un campo gradiente, ¿no es cierto? Verificar que se cumplen estas cruzadas. Analizar por qué la función no cumple el origen. Determinar si los siguientes campos son conservativos. Lo del rotor. Vamos a hacer. Esta función calculémosle el gradiente. El gradiente que va a ser nuestro campo vectorial F. Va a ser igual a esto de acá, ¿no es cierto?
Entonces, derivada con respecto de x va a quedar y al cubo menos 9 x al cuadrado por y al cuadrado. Derivada con respecto de y nos queda 3x por y al cuadrado menos 6 y por x al cubo. Tenemos nuestro campo vectorial gradiente, que literalmente ya está definido como el gradiente de una función. Entonces ya saben que es campo conservativo. Nos pide verificar si se cumple que las derivadas cruzadas son iguales. Fíjense que esto que tienen acá es básicamente la derivada de la función escalar derivada de forma parcial, primero con respecto de x, luego con respecto de y. Y por el miembro derecho tienen la derivada con respecto de y y luego por respecto de x. Entonces les está pidiendo si estas derivadas son iguales. Y acá había una proposición que me aseguraba la igualdad de estas. ¿Se acuerdan cuál era la proposición? Que me decía cuándo estas van a ser iguales. Eran continuas quién. ¿Quién? Y acá deriva mal. Con respecto de derivada con respecto de x. Queda menos 9 x al cuadrado por y al cuadrado. Derivada con respecto de y. Es por x por y al cuadrado. Me queda menos 6 y por x al cubo. A esta la derivo con respecto de y. Me queda 3 y al cuadrado menos 18. Y acá a esta la derivo con respecto de x. Me queda 3 y al cuadrado menos 18 y por x al cuadrado. No, está bien derivado. Bueno, acá no se cumple. Acá justo tienen un ejemplo de cuando las derivadas cruzadas no son iguales. En general no son iguales, porque si luego prueban en algunos puntos, tal vez les da, por ejemplo, en el origen, en el 0, 0, les da que son iguales. Pero en general no son iguales. Esto es algo que ustedes tenían como teorema del módulo 1 de la parte de derivadas sucesivas. Ustedes lo que piden es lo siguiente. Suponiendo de que f sea una función escalar definida en un disco que contenga un punto a b, el teorema les dice, si las funciones, las derivadas cruzadas que nosotros conocemos, o la mixta, puede ser de que también las hayan nombrado así, si estas son continuas en ese disco, en esa parte del dominio, entonces las derivadas son iguales, las cruzadas, las mixtas.
su puta madre. Me corté la controlador. Se lo voy a dejar copiado acá, por si le sirve. Es algo que no me cuadra así. ¿A ustedes las derivadas les quedaron así? Igual que a mí. Es que, ¿qué derive mal? Mira, a esta altura estar derivando mal. Ah, acá derivo con respecto de X. Claro, acá derivo con respecto de X. Porque estas al fin y al cabo son continuas en todo R2. Pegamento Esto duro. es porque, por el simple hecho de que son funciones polinómicas. Pegamento del orto. Entonces, si nosotros tenemos de que son continuas en un disco, ni siquiera hace falta hablar de un disco, ya directamente tomamos todo R2. Entonces estas van a ser iguales en todo R2. Esto justamente, esto justamente viene de la mano con el corolario. El corolario, ¿qué les dice? Que si ustedes quieren un campo vectorial de R2 de R2 en R2, sea un campo vectorial de este estilo, ¿no es cierto? Campo vectorial de este estilo. Si se cumple que las derivadas cruzadas, entre comillas, o sea, la derivada de P con respecto de X, acá estoy viendo, ¿no? Es igual a la derivada de Q con respecto de X, creo que antes dije X, con respecto de Y, luego con respecto de X. Si estas son iguales, entonces ustedes tienen asegurado por ese corolario de que F es campo conservativo. Bueno, acá ustedes arrancan al revés en este ejercicio. Ustedes ya arrancan sabiendo que el campo es conservativo, por el simple hecho de que está definido como el gradiente de esta función f minúscula. Entonces, por eso es que al final estas les quedan iguales, porque acá lo que ustedes estaban haciendo es básicamente probar que la derivada de la primer componente con respecto de y es igual a la derivada de la segunda componente con respecto de x. Como estas son iguales, pueden asegurar de que el campo es conservativo. Entonces es como la vuelta de esto. Es en el 8.3 le dice analizar por qué la función no cumple que éstas sean iguales en el origen de coordenadas.
Bueno, acá hay que calcular, ¿no es cierto? Derivada con respecto de x, derivada con respecto de y luego calculan las cosas que son estas que les pide mostrar de que no son iguales. Si no son iguales, eh, no vamos a poder asegurar de que el campo sea conservativo. La derivada con respecto de x, voy a escribir con esto. Para no caer en la trampa, lo que pueden hacer es aplicarle la propiedad de distribuir esta potencia en los dos factores x e y. Entonces luego cuando deriven no debería haber drama con agarrar y derivar todo esto así. Derivo este con respecto de x, le resto 1, me va a quedar menos un tercio. Por y a la 2 tercios. Derivo con respecto de y, me queda exactamente igual, no más que es ahí el que derivo a esta primera, o sea, la que correspondería con la primer componente del campo vectorial gradiente, la derivo con respecto de y, me va a quedar el 2 tercios por el 2 tercios que tengo abajo, me va a quedar 4 sobre 9, por x a la menos un tercio, por y a la menos un tercio. A esta otra la derivo con respecto eh, de x, bueno, me va a quedar igual que la de arriba. Y visto así en simple vista, nosotros vemos que las expresiones son iguales, pero eso no quiere decir que esté definido en cualquier punto de R2, por el tema de los cocientes. Ya si reescribimos esto, en realidad nosotros tenemos el 9, el 4 sobre 9 por, esto lo podemos volver a escribir juntos, a la menos un tercio, y esto es
X por Y a la un tercio, que es la raíz cúbica. Entonces, justamente, por tenerlo en el denominador, nosotros no la vamos a tener definida en el origen. Para 0,0 no va a estar definida. Entonces no se va a cumplir que son iguales. Ni siquiera las vamos a poder comparar. Entonces, nada, acá de moraleja podemos sacar o sea, como conclusión, ¿no? Podemos sacar de que por más que estas expresiones sean iguales, por más que las derivadas cruzadas sean iguales, o sea, la expresión es la misma, no vamos a poder decir de que F es campo conservativo para cualquier punto de R2. O sea, no vamos a poder decir que está definida siempre. Entonces, esa debería ser como nuestra moraleja, o sea, nuestra conclusión que saquemos de este ejercicio. ¿Me siguen? Ok, bien, bien, bien. Sí, no, siento que hablo solo. Después el 8.4 es el que ustedes deben tener bastante agilizado para los parciales. Este es clave para los parciales, porque es la prueba de que ustedes eh, determinen si un campo vectorial es conservativo o no. Y por lo general, ustedes trabajan con dos tipos de campos vectoriales. Los que están definidos de R2 en R2, que serían todos estos que encierran violeta, y luego, en algunos casos, pero que se les puede tomar tranquilamente, son los campos vectoriales de R3 en R3. Para los campos vectoriales de R2 en R2, de vuelta lo ideal es probar por el corolario. Es decir, es agarrar la primer componente de estos campos vectoriales que ustedes ven que están definidos de R2 en R2 y que por lo normal nosotros a la primera componente la llamamos P, a la segunda Q, y el corolario nos dice que probemos que la derivada de la primera componente con respecto de Y sea igual a la derivada de la segunda componente con respecto de X. Si eso se cumple, vamos a poder afirmar de que F es conservativo para los puntos donde esté definida esas derivadas. Entonces, esto es lo ideal para hacer la prueba de estos campos conservativos, o sea, de estos campos vectoriales. Luego ustedes tienen este otro tipo de campo vectorial, que son los que van de R3 en R3. Acá lo que ustedes van a probar, o sea, su forma práctica de probar de que esto es conservativo es mediante la cuarta proposición equivalente que tienen del teorema de condiciones necesarias y suficientes, que es que el rotor sea igual al vector nulo. Esta es la prueba que ustedes van a hacer, que es la forma práctica de comprobar si un campo vectorial de R3 en R3 es conservativo. Entonces tienen estas dos pruebas, básicamente, por corolario y por proposiciones equivalentes. Teniendo esas cosas en cuenta, arranquemos a derivar. Y después empezamos a calcular integrales de línea. Entonces tenemos en el A, derivo con respecto, o sea, ténganme en cuenta que si yo pongo derivada de P, es que me refiero a la primer componente. Lo tomémoslo de convención. PQ, y si lo hubiese en los casos de la E y la F, que haya R. ¿Bien? Entonces, agarro
En el primer inciso, AP, si era la primer componente y la derivo con respecto de Y. Me queda 1. Agarro la segunda componente y la derivo con respecto de X. Acá estoy, ¿no? Derivo con respecto de X, me queda 1. Te digo, como estas derivadas son iguales para todo XY de R2, entonces voy a poder decir de que F es conservativo. Es un campo vectorial conservativo. Dicho de forma cortita, es conservativo. Y así irían probando. Y acá ustedes en los parciales le van a sacar provecho a todos estos cálculos cuando ustedes obtengan primero la función potencial o la familia de funciones potenciales, dice ahí, porque ahora lo vamos a ver. La manera de hallar esa función potencial, la función potencial ya saben a quién hacen referencia, ¿no es cierto? Ya sabemos que este es conservativo. Por definición, si es conservativo, quiere decir de que existe una función f minúscula, una función escalar, un campo escalar, tal que su gradiente es igual al campo conservativo. Entonces, lo que nosotros buscamos como función potencial es a esta función escalar. Eso es lo que nos están pidiendo, que encontremos quién debería ser esa f. Entonces, la forma de desarrollar esto es, bueno, teniendo en cuenta que es el gradiente. Gradiente de una función escalar es básicamente un campo vectorial que tiene como componentes las derivadas parciales primeras, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que es conservativo, eh, f, sé que su primer componente, ¿quién es? La primer componente del campo conservativo es x más y. Uy, x más y. La segunda componente es x menos y. Entonces, de acá yo saco información. Ya sé quién es la derivada de la función potencial con respecto de x. Y ya sé cuál es la derivada de la función potencial con respecto de y. Entonces ahora yo quiero reconstruir a f. La forma de reconstruirla es, bueno, agarrando a la derivada con respecto de x y integrarla con respecto de x. De esta forma, y considerando el teorema fundamental del cálculo integral, ustedes reconstruyen a f, pero de cierta manera, no de forma completa. Porque acá tengan en cuenta de que van a derivar con respecto de x. Es decir, ahí la toman como constante, entonces no conocen cuál es la parte de y que les falta. Entonces lo que ustedes van a hacer también es agarrar a la derivada con respecto de y derivarla con respecto de y. Entonces cuando ustedes obtengan estos dos resultados, luego por comparación, simplemente ya dicen quién es f. Esa es la idea del planteo. Es bastante sencillo. Estas derivadas son indefinidas. Entonces, derivada con respecto de x de la función potencial, tenemos que es x más y. A este x más y lo voy a derivar con respecto de x. Derivo con respecto de x, ¿qué me queda? Al cuadrado sobre 2 más eh, y es constante, entonces me queda la constante por x. Ya, ahí está derivado. Pero como esta es una derivada indefinida,
debo agregarle la constante de integración. Debo sumarle la constante de integración. Pero acá tengo que tener en cuenta algo. Yo derivé con respecto de x. Yo sé que f, la función potencial que estamos buscando, puede ser función de y. La puede contener ahí tranquilamente. Acá lo vemos. Contiene ahí. Entonces, como estoy derivando con respecto de x, puede ser de que la constante incluya ahí. Entonces, la manera de escribir esto es diciendo de que le falta una parte que puede contener ahí. Esa es la constante que toma x. O sea, cuando derivan con respecto de x, perdón, cuando integran con respecto de x, agregan una constante que puede contener ahí. Esa viene a ser nuestra constante de integración, en este caso que estamos derivando de forma indefinida. Pues ahora pasamos abajo. Vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a tratar de reconstruir quién es f minúscula, es decir, la función potencial. Entonces vamos a necesitar la derivada con respecto de y. Esta es la segunda componente del campo conservativo, es decir, x menos y. Derivo con respecto de y. ¿Qué me queda? Me va a quedar menos y al cuadrado sobre 2 más x por y más una constante de integración. De vuelta, si estoy integrando con respecto de y, a x lo considero constante. Entonces me está faltando la constante de integración, que es una función que puede contener a x. Entonces ahora ustedes tienen estas dos expresiones de f. Deben llegar a una sola. Y acá es donde ustedes comparan. Si ustedes dicen que f es esta expresión, ¿cuál es la constante de y que les falta acá, que tienen abajo? Y este término lo tienen, acá lo tienen. Este término no lo tienen arriba. Entonces, por comparación, ustedes acá sacan que h de i corresponde con este término. Esa es la constante que les faltaba. Y con hacer una sola comparación, ya ustedes pueden concluir quién es f. Porque ya está, ya tienen toda la expresión, ya tuvieron quién es HDI. Este es el que les faltaba a ustedes. Entonces ahí estaría terminado el ejercicio. Si ustedes luego lo quieren hacer de forma más completa, pueden decir quién va a ser G de X. Hagámoslo como para practicar. Yo tomo a este resultado de F y voy a comparar cuál es el término de X que me falta comparando con el resultado de arriba. Este lo tengo. El que no tengo es este. Entonces este es el término de X que me falta. Entonces ahí digo que de X vendría a ser igual a este otro resultado. Entonces de esa forma yo puedo decir de que f de xy es igual a que, según nuestra segunda integral, es igual a esto, donde g de xy es básicamente esto que tenemos acá. Entonces fíjense que nos debería quedar exactamente igual a lo que tenemos arriba, que es lo mismo nomás que permutado. ¿Se entiende? Pues, bajar uno solo para que no quede tan largo. El planteo es sencillo. Lo importante es que entiendan el planteo, que se comprenda qué es lo que están haciendo.
Eh, y bueno, luego, luego, supónganse, estoy pensando en el parcial, no en ejercicio de parcial, que ustedes tuviesen que calcular la integral de línea del campo conservativo para alguna curva C que no les dice cuál es la trayectoria que toma la curva C, pero les dice en la consigna que va, por ejemplo, del punto 00 hasta el punto, qué sé yo, 2, 3. Como ustedes tienen de que F es un campo conservativo, ustedes deben recordar que por proposiciones equivalentes van a poder asegurar de que la integral de línea del campo conservativo es independiente de la trayectoria. Y más encima van a poder decir de que la integral de línea va a ser igual a hacer la resta entre el punto final menos el punto inicial. Entonces, a ustedes les pueden pedir calcular una integral así sin siquiera decirle quién va a ser C. Simplemente darles el pequeño dato de que va de tal punto a tal otro. Pero no les dice cuál es el camino. Simplemente les dice que va del 00 al 23. Entonces, acá, ¿qué es lo que haríamos? Iríamos a reemplazar en la función potencial. Ese es el chiste de esto. Que ustedes vayan a la función potencial y luego puedan hacer esta pequeña diferencia. Esto es la gran herramienta que les da esa proposición equivalente. Que luego calculan que es reemplazar acá y reemplazar en este otro y ya está. Y ese es el resultado. Bueno, para que sea más fácil para mí, no tenga que calcular tanto, voy a poner 1, 1. Pongo 1, 1, me queda un medio, más un menos un medio, se me va y me queda 1 por 1 y me queda 1, menos 0, es decir, 1. Y fíjense, ni siquiera ustedes tuvieron que tener definida quién va a ser C. Ahora, ¿cuál es el error común en los parciales? O no un error, pero ¿cuál sería el camino inapropiado, el camino largo que haríamos si no estudiáramos? Sería, por ejemplo, nosotros inventar una trayectoria. Por ejemplo, el segmento de recta que va desde el 00 hasta el 2. Bueno, yo después lo cambié, puse el 1, 1. O bien me invento una parábola o cualquier otra curva. Y sin importar cuál sea la curva que elijamos, sin importar cuál sea el camino que tomemos, eh, el resultado de la integral va a ser 1. O sea, es independiente de la trayectoria que ustedes elijan. Entonces ahí es donde luego ustedes empiezan a pensar, ¿y qué es más fácil? ¿Determinar qué es conservativo y luego hallar su función potencial o ponerme a resolver una integral de línea? Y ahí depende de la curva. Si la curva la pueden parametrizar de, o sea, si la curva es regular, bueno, ahí puede ser de que esto pueda ser cómodo igual. Ahora, cuando ya la curva es regular a trozos, es decir, es esta curva que ustedes tienen que particionar en C1, C2, ahí ya empieza a ser más engorroso el cálculo de integral de línea. Y esto es lo que va a aparecer en el parcial seguro. No sé si quieren elegir otro o quieren que hagamos otra cosa. O alguno más interesante que les parezca a ustedes.
Ah, acá me faltó algo. Es una pequeñez, pero es importante. Agregamos los términos de y de x, pero deben en uno de estos dos contemplar a c. Me faltó ese pequeño detalle. En uno de los dos contemplan a c. Entonces después al final les queda la constante de integración, pero la constante constante. Constante para x, constante para y. Entonces en realidad esta es la que ustedes tienen como familia ¿cómo es que dice? De funciones potenciales. Claro. Bien, cuidado con eso, no se lo olviden. Yo me olvidé. Al final no interesa cuál sea C porque luego cuando ustedes hagan barro acá, el C se va. Porque de un lado le va a quedar el C sumando y del otro va a aparecer el C restando. Entonces, para la regla de barro, lo- lo, eh, las constantes son indiferentes. Cuidado con eso. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Quieren proponer algo? ¿O alguna pregunta que tengan? Y si yo les pregunto a qué es igual la integral de línea de esta función potencial, o sea, de este campo vectorial conservativo f para una curva cerrada, ¿qué me pueden decir ustedes? Si C es cerrada, ¿qué me pueden decir? ¿A qué va a ser igual a esta integral? Cuando la curva es cerrada, se le pone este simbolito a la integral de línea. ¿A qué es igual? Si la curva es cerrada. ¿No era la misma? O sea, como a la misma. Porque se decía que parte de un punto y como pega toda la vuelta quedaba con el signo contrario, me parece. Eh, claro, o sea, si ustedes tienen una curva cerrada, eso significa que el punto inicial es igual al punto final. No sé, supónganse que el punto inicial es 0, 0, por ejemplo, o cualquiera. Si ustedes tienen de punto inicial al A y de punto final al A, esta integral que les queda. Si la curva es cerrada, la integral de línea va a ser nula. O sea, es igual a 0. Estos son los dos resultados que ustedes deben tener en cuenta para el parcial, para ahorrar tiempo en el parcial, más que nada. Porque lo sacan por proposiciones equivalentes.
ahí estarían haciendo uso de esta, de ser proposición. La integral de líneas de f alrededor de cualquier camino cerrado, regular a trozos, contenido en S. Ahí esto de regular, ¿saben cuándo una curva es regular, no es cierto? ¿Y cuándo es regular a trozos? Entonces, ustedes no dicen que una curva sea regular. A lo que se hace referencia de que sea regular es a la parametrización que tomen de esa curva. Es la parametrización la que debe ser regular. O en su defecto, regular a trozos. Y que sea regular o regular a trozos, o sea, que sea regular, al fin y al cabo, es básicamente pedir de que sea suave, es decir, de que el vector tangente siempre exista y que sea distinto del vector nulo. Claro, es re importante esto, que sea distinto del vector nulo, porque piensen que cuando ustedes vayan a calcularle la integral de línea a un campo vectorial, si les queda que el vector tangente es nulo, acá no van a poder calcular nada, se les va a anular todo. Por eso es que ustedes piden de que C esté parametrizado por cierta función vectorial R, que tiene que ser regular o regular a trozos. O sea, a eso se refiere esa parte de la proposición. Luego que les diga que esté contenido en S, se refiere a que, bueno, que el campo conservativo, que el campo vectorial esté definido en ese, eh, en torno a donde ustedes estén integrando. Después el 8.5 es una demostración y acá como que prueben con los grafiquitos. Acá ustedes tienen que dar cuenta cuando el rotor es cero, básicamente. Ese ya los dejo para ustedes. No sé si quieren pasar a calcular integrales. ¿Quieren que hagamos alguna? Ya hicimos una de campo escalar. ¿Quieren que hagamos una de un campo vectorial? Que puede ser cualquiera Sí. de estos. ¿Y acá cuál puede ser? El segmento de rectas es como el anterior. Los de parciales pueden ser esto de los polígonos o tipo que esté desarrollado como el H. Esos son como los comunes que se ven en parcial. Vamos a hacer el H que es como una mezcla del F, pero la segunda curva está dada por una parábola. Acá tenemos que identificar, vamos a hacerlo ordenado.
tenemos que identificar qué es lo que tenemos en el integrando. En este caso corresponde a un campo vectorial de R2 en R2, el cual tiene como por primer componente x al cuadrado por y de segunda componente tiene a 1. ¿Es cierto? Esto es lo que ustedes deben identificar como eh, lo que esté multiplicando a los diferenciales. Lo que multiplica el diferencial de x va a ser la primera componente. Lo que multiplica el diferencial de y va a ser la segunda componente. Estén atentos con eso. Estén atentos con eso. Porque si yo después en un parcial me encuentro con esto, acaso al revés. No es que yo leo de izquierda a derecha. Debo identificar. No sé si dijeron algo. No se ve la pantalla. Ah, me había olvidado de cambiar. Voy de vuelta. Ya les decía, identificar en el H eh, dentro de esa integral de línea, en el integrando, qué es lo que tenemos, qué tipo de campo tenemos, y escalar o vectorial. En este caso tienen el vectorial porque está en la forma diferencial. Y acá les decía que es importante que ustedes identifiquen qué es lo que está multiplicando al diferencial de x, y a ello van a tomarlo como la primer componente del campo vectorial, y lo que multiplique al diferencial de y lo van a tomar como la segunda componente del campo vectorial. Y no hay diferencial de z, entonces ustedes lo toman como un campo vectorial que va de R2 en R2. Ahora yo les decía, tengan cuidado por si en el parcial a ustedes les meten una pequeña trampa de darles vuelta a los diferenciales, que luego para el teorema de Green se suele dar vuelta a esto. Entonces tengan ese cuidado. Fíjense que acá les queda al revés el campo vectorial. En este caso, la primer componente sería 1, la segunda componente que multiplica el diferencial de y sería esto otro. Entonces, nada, estén atentos a cómo está escrita la integral de línea, básicamente. Bien, una vez identificado eso, eh, pasamos al tema de la curva C. En este caso, C es la unión de dos otras curvas planas, curvas de R2. Tenemos que C1 es el segmento que va desde origen, o sea, desde el origen, desde el 0, 0 hasta el 1, 1. Ahí es importante que ustedes noten cuál es la orientación igual. Este sería nuestro C1. Y C2 es el arco de parábola x igual a y al cuadrado de origen en el 1, 1 y de extremo en el 0, 0. Entonces eso se refiere a esta parábola, ¿no es cierto? Más que nos quedamos con esta partecita. Ese entonces sería nuestro C sub 2. El gráfico no hace falta. Si se preguntan, el gráfico no hace falta.
pero no lo pide en ninguna parte. Lo hacemos simplemente para que esté todo más claro. Y de vuelta para tener bien en claro cuáles son las orientaciones. Fíjense que acá lo que hacemos, o sea, lo que terminamos por definir, básicamente, es una curva cerrada. Sí, es una curva cerrada, regular a trozos, porque está definida por otras dos curvas. Mejor que sea. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que f es conservativo, ¿a qué va a ser la integral de línea para esta curva? Si yo supiese, suponiendo, ¿no? De que f es conservativo, suponiendo que es conservativo, esta integral de línea va a ser igual a cero. Entonces ahí está con lo que yo me refería, que si ustedes eh, tienen en cuenta siempre lo de campos conservativos, eso les ayuda a ahorrar un montón de tiempo en estos ejercicios, porque si fuese este el caso, no tienen que calcular ninguna integral, no tienen que parametrizar nada y sale enseguida. Entonces, ¿cómo me fijo si es conservativo? Y lo hago en un borrador. Agarro la primer componente, la derivo con respecto de x, agarro la segunda, la derivo con respecto de, eh, creo que lo dije al revés, pero es probar esto. Esta derivada con respecto de y me queda x al cuadrado. Esta derivada con respecto de x me queda cero. Bueno, mala suerte. En este caso, como son distintos, no es conservativo. Entonces no podríamos asegurar de que sea cero. Pero no toma nada de tiempo. A eso me refiero. A hacer la prueba. ¿Bien? Entonces, parametricemos. Ajá, parametrizar la primera. Acá, bueno, vamos a hacer de... Acá déjenme hacerle una aclaración. Otra más. Em, yo lo suelo hacer de cierta forma, pero no es la única. Hay algunos que les gusta agarrar la curva, o sea, la expresión de la curva y derivarla así como está. Yo por costumbre me gusta parametrizar siempre las curvas. Pero quien quiera calcular acá diferencial de y, diferencial de x y reemplazar acá, viene de 10. Yo les voy a mostrar cómo lo hago yo, por costumbre. Entonces, ¿yo qué hago? Veo que esto puede estar definido como función de x, entonces a x lo parametrizo con t y saco que y es igual a t. Y luego me fijo cómo es que está definido t. T en este caso está dada por x, dijimos. Entonces yo tengo que mirar en x. ¿Cómo varía x? Si va de 0, 0 a 1, 1. Y x está yendo de 0 a 1. Entonces yo acá voy a poner que t está definido entre 0 y 1. Con la orientación típica de izquierda a derecha. Cuando es esta la orientación, no hace falta que pongamos la flecha arriba. Se entiende de esta forma. Una vez parametrizado, calculan el vector tangente 1, 1. Luego le calculan, recuerden, no le calculan nada. Para
campo vectorial no hace falta el módulo. Para el campo escalar sí haría falta calcular el módulo. Pero acá no. Queda así. Entonces este está. Nos faltaría simplemente agarrar a F y, y hacer la composición. Tenemos que F es X al cuadrado por Y, primer componente. X es T y es T, entonces me queda T por T al cuadrado por T. Tengo que la segunda es 1, así que ya queda constante. Y esto es básicamente T al cubo y 1. Entonces ya tengo la parametrización, ya tengo definido en qué intervalo, tengo su vector tangente, tengo la composición, ya puedo pasar a escribir el primer término de esta integral, considerando por supuesto de que lo que queremos calcular en realidad es toda la integral. Pero como esto está definida por dos curvas, vamos a hacer la suma de las integrales. Para C1 y para C2. Esta ya la podríamos desarrollar y es básicamente la integral que va de 0 a 1 de la composición por el vector tangente. Ya recuerden que ese por es producto escalar por diferencial de t. Ese es producto escalar. La integral de línea para campos vectoriales está definida como la composición por el vector tangente eh, mediante el producto escalar. Un espejo roto, la concha de la lora, también que me Entonces, nada, copió. regalá. Pero acá simplemente les queda Concha de su madre. esto para integrar y ya estaría. La integran y les da el resultado. Ahora vamos por la segunda. Si yo quiero ahora eh, parametrizar a C2, en este caso vamos a cambiar. Fíjense que C2 está dada por esta parábola. La parábola es función de I. Y es la variable independiente. O sea, acá lo que hacemos es ahí tomarlo como t. Entonces luego saco a x. X es t al cuadrado. Y acá luego me pregunto, ¿de dónde a dónde está definido t? Y eso lo voy a mirar en la variable que yo parametricé. Yo parametricé ahí. Entonces yo tengo que ver simplemente y cómo varía. Si va de 1 a 1 a 0 a 0. Y veo que ahí está yendo de 1 a 0, no de 0 a 1. Está yendo de 1 a 0. Entonces yo tengo que t está definido entre estos dos valores, pero ahora con esta orientación. Entonces yo debo dejarlo en claro con esa flechita, por ejemplo. T sigue tomando valores entre 0 y 1, pero en este caso lo hace de esta forma.
¿Se ve? Uy, uy. Entonces acá hacen la parametrización, o sea, la composición, perdón, que tienen que x al cuadrado por y. Entonces les queda 2, uy, 2t al cuadrado por y, que y es, perdón, t al cuadrado es x, t al cuadrado, nuevamente, por t, y la segunda componente es 1. Es decir, nos queda t a la quinta. Entonces, nos vamos a escribir la integral de línea. En este caso, van a tener que la variación es de 1 a 0, que la composición les quedó t a la quinta y 1, y que el vector tangente no siempre es constante, puede contener a t. Entonces ahí estaría planteada la integral. ¿El planteo se entiende? Luego lo otro es hacer el producto escalar. Pero lo importante creo yo que es el planteo. Me alegro que haya quedado claro. Nos vemos, Matías. Que te vaya bien. Nos vemos el jueves. 2t a la sexta más 1. Y ahí quedaría por resolver. No. Dios mío. Luego, si quiero hallar el resultado de la integral de línea para todo C, hago la suma de estos dos resultados. Por las cosas de este fin de Bien, esta es mi manera de muy hacerlo. fuerte, no sé qué Me tan acostumbré a hacerlo así, oído pero ahora. no es la única. Porque hay otros que directamente agarran la expresión así como está. O sea, por ejemplo, si yo Pero lo tomara que para puedo esta hacer es segunda jugar a tu hermana parametrización que es mi hora. y yo tengo en claro de que esto es una Jodido. función de y, tomo a y como y, básicamente, y a x como esta expresión, ¿no es cierto? O sea, estoy parametrizando sin parametrizar, básicamente. Parametrizo sin meter a t ahí. Entonces después calculo el diferencial. Diferencial de x que me queda. 2i por diferencial de i, teniendo en cuenta de que esta es función de i. Diferencial de i, o sea, me queda 1 por diferencial de i. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Agarro estos dos diferenciales, los meto en estas dos expresiones y, eh, obvio, para esta segunda integral, lo meto en esas dos expresiones y me queda. Esta es otra manera. Nada, es equivalente a lo que hicimos arriba, pero a mí me gusta de esta otra forma parametrizando con T porque me parece más ordenado y usa directamente la definición. Pero esta también es válida. Si alguno la hace así, sería de 10. Acá vos tenés que decir, si se preguntan los límites de integración, los sacás con el que vos parametrizaste, o sea, con I. Lo mismo ahí te queda de 0 a 1. Perdón, de 1 a 0.
de 1 a 0. ¡Qué decepción! Entonces te queda No, mirá x que al tenía todo cuadrado que pasar ahí. por y por diferencial de x, que es 2 por y así, más diferencial de y, que diferencial de y es diferencial de y. Y acá, bueno, hacen esa composición, ese reemplazo, digo. Te dijeron que x es quién, es y al cuadrado. Entonces quieren y al cuadrado por 2y al cuadrado, sacando factor común diferencial de y, les queda esto más 1 por diferencial de y, les queda básicamente 2y a la sexta más 1 por diferencial de y. Entonces es la misma historia que antes, pero sin la definición, yendo directamente a la forma diferencial. Pero es lo mismo. ¿Cuál usan ustedes? ¿Forma diferencial o por definición? ¿Forma diferencial o definición? La diferencial es más corta. 1 y 1. Si le tengo que buscar otro aspecto bueno a usar definición, es que luego cuando estudien teoría, les va a ser más, o sea, van a tener que terminar recordando esto al fin y al cabo, cuando luego estudien por la teoría. Pero es lo mismo. Bueno, no sé si quieren consultar alguna cosa más. Si no, la próxima, ¿qué queda? Queda lo de las aplicaciones. Claro, no les queda mucho, les queda básicamente probar algunas aplicaciones y el teorema de Green, y no mucho más. ¿Cuándo rendían? Creo que lo había puesto yo acá. No lo puse. Ustedes rinden el 8 en 2 semanas. Bueno, el jueves tendríamos como para repasar Green o lo que ustedes quieran proponer. Y ya la próxima semana hacemos 2 repasos y un simulacro. El 8. Ah, bien, bien. No, gente, estaríamos por hoy entonces. Y les deseo buen inicio de semana y nos vemos el jueves. Métanle